confiar solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey. Al sea la gloria por su eterno amor. Vamos a tener una palabra de oración antes de ir de nuevo con el pasaje en esta mañana. Señor, gracias por tu precioso evangelio. Señor, porque lo encontramos en cada página de la Biblia, en cada párrafo, en cada versículo. Señor, está nuestro precioso Señor Jesucristo, su entrega, su devoción, su amor por nosotros, su sacrificio. Señor, te pedimos que una vez más en esta mañana tú nos maravilles con la hermosura y la grandeza del evangelio y toques nuestros corazones. Nos hagas meditar una vez más en nuestra gran culpabilidad y una vez más en tu gran santidad y tu gracia incomprensible, Señor, por nosotros. Gracias porque esa distancia la salvaste tú y solamente tú. Te acercaste a nosotros, te entregaste como cordero, fuiste clavado en una cruz y ahora nosotros somos libres, santos, justificados, siervos tuyos por toda la eternidad. Señor, gracias por ese precioso regalo y porque lo tenemos escrito y lo podemos meditar y podemos disfrutar de él cada día. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio según José, capítulo 37. Eso es Génesis 37, ¿verdad? Génesis 37. Y vamos a ver la segunda mitad del pasaje que ya empezamos la semana pasada. Génesis 37, empezaremos en el versículo 12. En el sermón anterior meditábamos en la primera mitad de este capítulo y hablábamos de esa túnica de colores que Jacob regaló a su hijo, como señal de su amor, de su predilección, y cómo sus hermanos le odiaban porque esa túnica de colores iba predicando, proclamando a los cuatro vientos que él era el amado del Padre, el preferido, el escogido. Cuando José fue echado al pozo, fue desprovisto de esa túnica. Y meditamos la semana pasada en cómo eso nos habla de el Señor Jesucristo dejando atrás toda su gloria, toda su majestad, todo su honor, todo su poder a la diestra del Padre. Cristo fue desprovisto de su túnica celestial, que entrega por nosotros. Ahora, en esta segunda mitad del capítulo 37, vamos a ver no solo ese aspecto de renuncia, sino ese aspecto de sacrificio por nosotros. Porque José fue echado en un pozo, fue maltratado, fue injuriado, fue atormentado por sus hermanos, fue vendido como esclavo. Y el Señor Jesucristo de la misma manera vino, tomó forma de siervo, fue maltratado, fue clavado en una cruz. Vamos a leer este pasaje, Génesis 37, versículo 12, hasta el final del capítulo. Después, esto es después de los sueños que José explica a su padre y sus hermanos. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle
y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos, miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece. Y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Hasta aquí la lectura en esta mañana. En el pasaje anterior veíamos cómo la envidia de estos hermanos iba creciendo, esa envidia se convertía en odio. Ahora ese odio va tomando otra forma, se convierte en un complot. Quieren matarlo, están pensando, el odio es tan grande que no saben cómo hacerlo para matarlo. Porque es el preferido de su padre. Es el preferido y acabará siendo el primogénito. Y si acaba siendo el primogénito será nuestro amo y nosotros seremos sus siervos. Y sus sueños serán realidad. Por eso exclaman cuando se acerca hacia ellos: mira, ya viene el soñador, aquel que dice que nos vamos a inclinar delante de él. Y no solamente es el preferido de su padre, sino que parece ser el preferido de Dios también. Los sueños, aunque nos encontremos muchos sueños en la Biblia, no son tan comunes como parecen. Era algo extraordinario que José tuviera esos dos sueños de parte de Dios. Es el preferido del Padre y también es el preferido del Padre Celestial. Y sus sueños dicen que va a ser nuestro amo, nuestro Señor. Matémosle y ya está, se ha acabado. Como si pudieran frustrar los planes de Dios matando a José. La túnica de colores y los sueños. Preferido de Jacob, preferido por Dios. Y nos encontramos algo peculiar. Aunque Jacob sabe de los celos y la envidia que tienen sus otros hijos por José, estamos en esta situación en que los hermanos de José están apacentando las ovejas y Jacob envía a José
para ver cómo están esos hermanos. Para entender lo que sucede aquí necesitamos comprender un poco cómo funcionaba la sociedad de entonces. Sabemos que había pueblos que eran nómadas, o sea que se desplazaban con sus campamentos, con su ganado, allá donde hubiera pastos verdes, iban viajando. Y otros pueblos, como el pueblo de Israel en aquel entonces, son semi-nómadas. Eso quiere decir que se instalaban en un lugar, en este momento estaban en Hebrón, y desde aquel lugar hacían viajes más o menos largos, a veces de días, para ir a buscar pastos verdes y luego regresar al lugar donde estaban acampados. Esto es lo que hacen los hijos de Jacob en este momento. Desde Hebrón se desplazan a Siquem para que las ovejas puedan comer y luego regresar a casa. Siquem y Hebrón estaban probablemente alejados por unos 60 kilómetros. Y como no había teléfonos móviles, Rubén no podía llamar a su padre: papá, estamos bien, aquí hay pastos verdes, volvemos mañana. El padre estaba en casa y pasaban los días y no tenía noticias de cómo estaban sus hijos, de cómo iba con ellos. Entonces envía a su hijo José: ves a Siquem, ves a ver a tus hermanos, mira que estén bien, mira que no les falte alimento, que no les falte de nada, mira que no se hayan encontrado en algún peligro. Y luego vuelves y me dices la buena noticia, que están bien. Estamos hablando de un viaje largo, sobre todo para un joven de 17 años. 60 kilómetros yo no los hago en un día. Probablemente necesitara José un par de días por los campos, por el desierto, donde podía encontrarse ladrones, donde podía encontrarse una fiera, un león, algún animal que le atacara. Y sin embargo, cuando Jacob le dice a José: ves a ver a tus hermanos, José, ¿qué responde? Heme aquí. Estoy listo. Estoy dispuesto. Qué hijo tan obediente, ¿verdad? Ay, los que somos papás. Hijo mío, ¿ves a hacer esto? Heme aquí, padre. Uf, yo sueño que digan eso. Heme aquí. ¿Cómo cuesta, verdad? José podía haber puesto 1000 excusas. Hijo mío, ves a ver cómo están tus hermanos. Ay, papá, no seas pesado. Están bien. ¿Cuántas veces no se han ido y han tardado 2 o 3 días? Venga, ahora no me vas a hacer ese viaje por nada. A lo mejor vuelvo y me los encuentro de vuelta. Ahora voy a salir. Va, papá, yo tengo otras cosas. He quedado. Uy, si supieras la peli que hacen esta noche, papá, no me enviarías para allá. Es un camino largo. Además, camino de Siquem no era donde la semana pasada unos iban que les atracaron. Papá, no me envíes. José podía haber pensado 1000 excusas por las cuales no ir a ese viaje, a esa empresa difícil, peligrosa, arriesgada, cansada. Y sin embargo, cuando su padre le llama, José responde: heme aquí. Heme aquí, yo iré. Cuando estaba meditando en esta respuesta de José, me venía a la mente Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedecer a los padres, eso es justo, eso es recto, eso es lo que agrada al Señor. Y aquí padres, y esto va a los hijos, padres está en genérico, no se refiere a obedecer a papá. Padres está en genérico en el griego y también lo usamos así en el castellano cuando ponemos en plural. Obedece a tu padre y a tu madre. Estoy seguro de que si Raquel estuviera viva y Raquel le estuviera preguntando lo mismo a José: ves a ver cómo están tus hermanos, José hubiera respondido a su madre: heme aquí, heme aquí. Jacob envía a José. Y José y Jacob se despiden. Probablemente un abrazo, un beso. Ten cuidado, hijo mío, que tengas buen viaje, vuelve pronto. Si Jacob en ese momento hubiera sabido que iba a tardar 20 años en ver a su hijo, ¿cómo hubiera sido ese abrazo y esos besos, verdad?
No lo iba a ver, él pensaba, por un par de días. Ves con cuidado, hijo mío. José viaja, llega hasta Siquem y nos dice el pasaje que en Siquem no los encuentra. Está dando vueltas por todos los campos. Probablemente buscó un montículo para ver si veía rebaños o veía a sus hermanos. No los encontraba. En ese momento José podría sencillamente haber vuelto a casa y llegar a casa y decir, papá, yo busqué por Siquem, de verdad que busqué, pero no sé dónde están, no los vi. Por ahí estarán, espero que no les haya pasado nada. Pero sabía que eso no era una buena noticia para su padre, que no estaba cumpliendo con la misión encomendada por su padre, que eso hubiera hecho crecer la preocupación en su padre. Así que se esforzó. No contento con no haberlos encontrado en Siquem, se esforzó. Un hombre le vio, le dijo, ¿qué buscas? Busco a mis hermanos. Les oí que hablaban sobre ir a Dotán. Y José fue a Dotán, 15 kilómetros más. Y llegó a Dotán y allí los encontró. Veamos la obediencia de José, veamos el esfuerzo de José, veamos el riesgo en el que estaba al hacer este viaje José. Y cuando llega después de todo lo que ha hecho y se presenta delante de sus hermanos, solo verle desde el horizonte, y como decíamos la semana pasada, no hacía falta verle la cara, ¿verdad? Cuando veías algo de colorines que se acercaba, mira, allí viene José. Solo verle en el horizonte, ellos ya empiezan a tramar su muerte. ¿Cómo vamos a acabar con él? Ahora es el momento. Padre no está aquí. Vamos a matarle. No se alegran en absoluto. Cuando ven a José venir, su primer pensamiento no es, ¿cuánto nos ama nuestro Padre? Que ha enviado a José para quedarse tranquilo y ver que estamos bien. Su primer pensamiento no es, mira José nuestro hermano, cómo nos ama, qué esfuerzo tan grande en venir a vernos. ¿Verdad que no? Su primer pensamiento es, ya está aquí el soñador. Y dice el versículo 18, y conspiraron contra él para matarle. Quieren matarle porque no soportan que él algún día vea sus sueños cumplidos y sea su amo y Señor. Por envidia, por celos. Así como capítulos atrás, Caín invita a su hermano Abel al campo, vamos al campo, y se levanta contra él para matarlo, ahora José ve 10 Caínes alrededor de él, conspirando en el campo para matarle. No se trata de un asesinato improvisado, hay premeditación y alevosía. Desde lejos le ven y ya están tramando. ¿Y cuál es el plan A? El plan A es matarle y luego echar su cuerpo en una cisterna, en uno de esos pozos secos que podía haber por el camino. Aquí nadie lo va a encontrar. Aunque alguien pasara al cabo de 3 días y oliera a muerto, no entraría a chafardear dentro del hoyo. Pensaría, alguna oveja despistada se ha caído aquí. Y pasaría de largo. Le matamos y le echamos en el pozo. Y nadie se va a preocupar por él. Nadie va a descubrir el cadáver. Nadie va a saber nada. Será nuestro secreto. Y diremos que un animal, una fiera, lo mató. Pero entonces Rubén, el mayor, el primogénito, el responsable de sus hermanos, llama la atención de ellos, toma a José y ofrece un plan B. ¿Cómo vamos a derramar la sangre de nuestro hermano? Que no se manchen nuestras manos con sangre. Sencillamente echadlo en el pozo. Echadlo en el pozo y ya está. Va a morir igualmente, ¿no? Lo echamos en el pozo y nos vamos. Y ahí se va a morir de sed, se va a morir de hambre. Y nuestras manos quedarán limpias. No habremos derramado la sangre de José. Nadie le sacará de ahí. Nadie le escuchará gritar.
Rubén dice esto con la esperanza de que cuando sus hermanos se despisten, él podrá venir y echar una cuerda y sacar a José. Le quitaron la túnica, le echaron en el pozo vacío. Sabemos después, capítulos después, cuando los hermanos de José lo pasan muy mal en Egipto, ya veremos por qué les pasa, ellos mismos dicen, esto es porque no escuchamos el clamor de nuestro hermano cuando estaba en el pozo. Sabemos que en ese momento José debía estar gritando, clamando, sacadme de aquí, tened piedad, tened misericordia. Y aunque desproveen a su hermano de esa túnica y lo echan en el pozo y está gritando y clamando, viene una de las frases más sorprendentes de este capítulo. Versículo 25. Se sentaron a comer pan. Se pusieron a cenar. Oyendo los gritos de fondo de su hermano, se pusieron a cenar. ¿No se os ha cerrado nunca el estómago? Seguro que sí. Ha habido momentos de tensión, de preocupación en vuestra vida y se os ha cerrado el estómago. ¿Habéis sufrido por un hijo? Si ha estado en un problema, si se ha roto un brazo, cualquier cosa. Estos días que hemos estado visitando a nuestros amigos Alfonso y Laura en el hospital, el pequeño Elías ha estado varios días en la UCI, en cuidados intensivos. Les hemos llevado algo de comer y la respuesta de ellos siempre era la misma: es que no tengo hambre. La preocupación te cierra el estómago, ¿sí? Los hermanos de José echan a su propio hermano en el pozo. Le oyen gritar desesperado y se sientan a cenar. Pero qué falta de misericordia, qué corazón tan duro. Nos avisa la palabra que es señal de un corazón duro y corrompido perder el afecto natural. Puedes no amar a un desconocido que va por la calle, pero tu hermano, tu padre, tu hijo, el afecto natural, cuando eso se pierde, ¿cómo está ese corazón de corrompido? Qué profunda desesperación la de José desde ese pozo, que aquellos que debieran ayudarle, sus propios hermanos, son los que le han echado ahí y los que le han abandonado. Entonces aparece una caravana de ismaelitas con sus camellos cargados de aromas, de bálsamo, de mirra, viajan hacia el sur, van a Egipto a vender sus productos. La providencia del Señor. Podían estar viajando hacia el norte después de haber vendido sus productos. Y José nunca hubiera parado en Egipto. Van hacia el sur a vender sus productos. Cuando leía esto, la caravana, los camellos, los aromas, bálsamo, mirra, habréis pensado igual que yo, ¿verdad? En esos magos que venían de Oriente. Pero estos no vienen a traerle sus regalos al ungido de Dios, en este caso sería José. Vienen a llevarse a José para venderlo. Vienen a llevarse a José como mercancía. Entonces hemos tenido el plan A, vamos a matarlo y echarlo en un pozo. El plan B, el de Rubén, ¿para qué matarlo? Echémosle solo en el pozo. Entonces llegamos al plan C, el de Judá. Hombre, para que esté ahí en el pozo, pues le vendemos, ¿no? Y sacamos un dinerito. Al fin y al cabo, ¿no estamos todos preocupados por el dinero? Esta época de crisis. Sacar unas monedas no está mal. Y además, parte de nuestra envidia es lo muy privilegiado que es José y el dineral que padre se ha gastado en esa túnica, que caramba. Va vestido como un príncipe, pero no vamos sobrados. Si le vendemos, sacamos todos un poco. ¿Qué os parece? Y dice que sus hermanos convinieron. Claro que sí. Judá, qué idea. ¿Cómo no se me había ocurrido a mí? Vendámosle. Vendámosle. Así, no derramaremos sangre, como decía Rubén, y todos salimos beneficiados de alguna manera. Vendamos a este soñador. Siendo un esclavo, nunca podrá señorear sobre nosotros. Estando lejos,
nunca será amo en nuestra casa. Nos damos cuenta, como decíamos hace 2 semanas, de que Dios en su majestad y soberanía tiene un plan perfecto y se lleva a cabo. Aunque nuestros planes se frustran, aunque a nosotros nos parece que en la vida todo sale al revés, el plan perfecto de Dios siempre se cumple. Los hermanos de José tuvieron el plan A, plan B, plan C. Dios solamente tiene plan A. Voy a llevar a José a Egipto, será primer ministro, acumulará grano para todos y mi pueblo irá allí a buscar alimento y no morirá. Y el plan de Dios se cumple siempre perfectamente. Pero si tú y yo hubiéramos estado ahí, estaríamos de rodillas clamando al cielo para que se cumpla el plan de Rubén. ¿Sí? Ay, Señor, por favor, que no lo vendan. Y Señor, por favor, que tampoco lo maten. Señor, que lo dejen en el pozo y que cuando estén dormidos, sin darse cuenta, Rubén venga como había pensado, eche una cuerda, yo mismo le ayudo a sacar a José y a correr hacia Hebrón para ver a su padre. Señor, que se cumpla eso. Seguro que eso tiene que ser tu voluntad. ¿Me seguís? Y cuando vemos que Dios responde en otra dirección, decimos, Señor, no lo entiendo. Pobre José, es un fiel siervo tuyo. ¿Por qué le tiene que pasar esto? Y cuando nuestras oraciones no se responden como nosotros quisiéramos que se respondieran, debemos decir, hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra. Señor, tú sabes más. Tú eres Dios, no yo. Y aunque he orado con toda mi alma y con todas mis fuerzas, tú tienes un plan perfecto en tu soberanía, en tu majestad. Y solo prometes que aquellos que a ti te aman, todo ayuda a bien. Y esa es mi esperanza, esa es mi paz, ese es mi consuelo. Hubiéramos querido que se cumpliera el plan de Rubén, pero se cumple el plan de Dios. Siempre. Así que Judá convence a sus hermanos y venden a José por 20 monedas de plata. He hecho el cálculo de cuánto sería eso en nuestros días. Vienen a ser 200 gramos de plata, poca cosa. Y además con la crisis, hoy nos darían poco, unos 160 euros. Vendieron a su hermano por 160 euros. Da risa, ¿verdad? Vendieron a su propio hermano. Lo han vendido. ¿Qué barbaridad se puede llegar a hacer cuando uno se deja dominar por el pecado? ¡Qué barbaridad! El pecado te ciega completamente. Ya sea el odio, ya sea la envidia, ya sea la lascivia, ya sea el enojo, ya sea la codicia, el pecado te ciega completamente. Y eres capaz de las más grandes barbaridades. ¿Y ahora cómo van a cubrir sus faltas? Estos 10 hombres acaban de vender a su hermano, ¿y ahora cómo lo arreglan? ¿Cómo lo disimulan? ¿Cómo disfrazan lo que acaban de hacer? ¿Cómo se presentan delante de su padre Jacob? Si todos ellos son culpables. Se va a levantar alguien y va a decir, no, si fue idea de Judá. Y el otro no, pídele cosas, pídele responsabilidad a Rubén, que al fin y al cabo es el mayor. Era necesario cubrir el delito que acababan de cometer. Versículo 31. Entonces tomaron la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Iremos a nuestro padre, le diremos que ha muerto. Y aquí traemos la muestra, la evidencia. Ha muerto. Algún animal lo habrá matado en el camino. Qué hermoso ejemplo del Señor Jesucristo.
No hacemos mal en llamarlo el Evangelio según José. Está aquí de una forma tan evidente el Señor Jesucristo y su precioso Evangelio. Así como Jacob envió a José a sus hermanos, Dios el Padre envía a su Hijo amado, el Señor Jesucristo, a nosotros, a visitarnos. Nosotros que estábamos perdidos, que estábamos descarriados, Dios pensó en nosotros. Envió a su Hijo, el Señor Jesús, para rescatarnos. En la eternidad, antes de la fundación del mundo, Dios trazó un plan de salvación y el Padre dijo: voy a comprar un pueblo para redimirlo, para glorificarlo, para santificarlo, para que me adore eternamente. El Espíritu Santo dijo: yo voy a aplicar la salvación a ese pueblo y aunque son pecadores, yo los voy a transformar y formaré un corazón nuevo en ellos. Y Dios el Hijo dijo: esa salvación que el Padre planeó y que el Espíritu aplica, yo la voy a conseguir en la cruz. Yo la voy a lograr en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cuando Jacob pensó en sus hijos y en el bien de sus hijos y en ir a visitarlos, José dijo: heme aquí, Padre. Cuando Dios el Padre desde su gloria pensó en nosotros y en nuestro bien, el Señor Jesucristo dijo: heme aquí, Padre. Yo voy. Yo voy. Y el viaje de Cristo fue mucho más largo y mucho más peligroso que el viaje de José. Cristo descendió desde la eternidad, se encarnó en un bebé, vivió una vida obediente y santa, fue bautizada, hizo milagros, enseñó a las multitudes, fue crucificado, fue sepultado, resucitó al tercer día, se apareció a sus discípulos, ascendió a la gloria. El viaje de Cristo fue mucho más largo y mucho más difícil que el de José. Y en todo esto, como José, no hubo ni una sola queja en sus labios. En ningún momento hubo una queja a su padre. Así como los hermanos de José ya le veían venir desde lejos y tramaban en matarle, también su propio pueblo, cuando Cristo vino, tramaba en matarle. ¿Y cuántas veces los fariseos leemos en los evangelios que estaban pensando cómo matarle? José fue a visitar a sus hermanos. Dios no le envió a un pueblo vecino, a un pueblo extranjero, un pueblo enemigo. Fue a visitar a sus hermanos. Lo que jamás hubiera pensado José es que el mayor de los peligros lo hubiera encontrado al visitar a sus hermanos. Incluso cuando uno está leyendo este relato y se imagina a este jovencito de 17 años en medio del campo que se encuentra un desconocido, tienes miedo. ¿Quién será ahora este desconocido? ¿Y si es un ladrón? El desconocido le ayuda. ¿Qué buscas, chico? Busco a mis hermanos, que no lo encuentro. Escuché que estaban en Dotán. Ves para allá. Lo que José no podía imaginarse es que su propia familia, sus hermanos, iban a planear matarle. Los suyos. Cuando llega, no le dan un vaso de agua. Cuando llega, no lavan sus pies. Cuando llega, no le dan un beso de bienvenida. Cuando llega, le golpean, le quitan la túnica y lo echan en un pozo. Así con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a los suyos. Y leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Si el Señor Jesucristo solo hizo el bien, sanó enfermos, predicó el perdón de Dios, pero los hombres no le soportaban porque su santidad ponía de manifiesto su impiedad.
porque su obediencia ponía de manifiesto la rebeldía de nuestro corazón hacia Dios. Al leer esto me recuerda también la parábola de los labradores malvados. ¿La recordáis? Aquel campo al cual el amo pide una parte del producto, como era de convenir entonces. Y cuando el amo envía varias veces a sus siervos, por 3 veces, dice la parábola en Lucas 20, por 3 veces maltratan a esos siervos, y finalmente leemos en Lucas 20:13, ¿qué haré?, dice el amo. Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Parece que está hablando de los hijos de Jacob, cómo están confabulando para matar a José. ¿Qué ha de hacer el Señor de la viña con esos siervos que acaban de matar a su hijo? ¿Qué ha de hacer Jacob con sus hijos si se entera de que han matado a José? ¿Qué ha de hacer nuestro Padre Celestial con nosotros si hemos crucificado al unigénito Hijo de Dios? ¿Qué merece la humanidad sino el justo juicio de Dios en el infierno eterno? Así como José fue vendido por Judá, Cristo fue vendido por otro Judá, Judas. Es curioso que sea el mismo nombre. Primero Rubén buscó la manera de salvarle la vida, de dejarle en libertad, echarle en el pozo, no le matéis, una especie de vía intermedia para que se queden contentos, ¿verdad? Era como mucho decir, dejadle libre. No, echarle en el pozo, no le matéis. Recordamos también a Pilato como buscó una forma diplomática de salvar a Jesús. Bueno, matarlo no, pero le vamos a azotar y luego le dejaré libre. Así el pueblo se quedará contento. El plan de Rubén no se frustró, el plan de Pilato tampoco funcionó. Cristo fue vendido, maltratado y crucificado. Vemos el paralelismo entre José y Jesús. Es inmenso, ¿verdad? Los hermanos de José están cenando. Los apóstoles estaban cenando justo antes de entregar al Señor. Entre ellos está Judá, que va a vender a José por 20 monedas de plata. Entre ellos está Judas, que va a vender a Jesús por 30 monedas de plata. Jesús descendió al sepulcro y resucitó. Y llegaron los discípulos y vieron el sepulcro vacío. José fue echado en el pozo y luego sacado. Y llegó Rubén corriendo y vio el pozo vacío. ¿Dónde está? Jesús fue llevado a Egipto, lejos de Herodes, que quería matarlo. José fue llevado a Egipto, lejos de sus hermanos, que querían matarlo. ¿Coincidencia? Providencia. Providencia de Dios, que orquesta todas las cosas y escribe la historia. Y 2000 años antes de Cristo. Es hermoso pensar que entre José y nosotros, a la misma distancia la cruz. Él por delante, nosotros por detrás. 2000 años antes de Cristo, ya tenemos en Génesis 37 el Evangelio anunciado de antemano, lo que va a suceder con el Mesías. Pero hermanos, Cristo es mucho más que José. José fue un buen hombre, fue un hombre justo, fue un hijo obediente, agradó a Dios con todo su corazón. Pero José, como tú y yo, necesita de un Salvador, necesita de un Redentor.
Así como la sangre de un animal se tuvo que derramar para que José viviera, la sangre de un animal, el Cordero de Dios, se tiene que derramar para que tú y yo tengamos vida. Porque, hermanos, en este pasaje se derrama sangre. ¿La de José? No, la de José no. La de alguien en lugar de José. Y eso es lo que recibió Jacob, una túnica de colores, que evidentemente era la de su hijo, manchada con sangre. Qué hipocresía tan grande la de los hermanos de José. ¿Os podéis imaginar? Traen la túnica y dice: Padre, te traemos esta túnica para que tú compruebes que realmente sea la túnica de tu hijo. Claro, nosotros podíamos estar confundidos y haber encontrado por el camino otra túnica, pero ¿es la de tu hijo? Claro que sí, si ellos mismos la han manchado. Y Jacob estalla en lágrimas. Ellos mismos la habían manchado. ¡Qué hipocresía tan grande! Dice el pasaje que luego, cuando estaba Jacob de luto, ellos se levantaban para consolarle. ¿Consolarle de qué? De lo que vosotros mismos habéis hecho. ¡Qué hipocresía tan grande! Jacob ve esa túnica ensangrentada y llora amargamente. Él mismo había enviado a su hijo. Jacob había enviado a su hijo a un viaje que sabía que era peligroso. ¿Qué pensamientos los de Jacob? Yo he enviado a mi hijo a la muerte. Qué paralelismo tan grande con el Evangelio. Dios el Padre, en efecto, ha enviado a su hijo a la muerte, a la cruz, en nuestro lugar. Qué amargura la de José, ¿os podéis imaginar? Oyendo las voces de sus hermanos discutiendo: vamos a hacer esto, no, vamos a hacer lo otro, no, ahora mismo lo mato, no, yo tengo un cuchillo aquí. Como lo echan en el pozo y él sigue clamando, pero no le escuchan. José debía pensar que ya moría, que ya estaba muerto. ¿Qué se iba a hacer de él? Esa sangre que se derrama en el capítulo 37 debía ser la sangre de José. Era José el que iba a morir. Y hermanos, aunque durante todo el Génesis vamos a comparar a José con el Señor Jesucristo, por un momento déjame comparar a José contigo. Porque en este momento tú eres José. Cada uno de nosotros estamos presos en las cadenas del pecado. Cada uno de nosotros estamos en el pozo de la desesperación. Cada uno de nosotros sin ver la luz, en la oscuridad, esperando el día de nuestra muerte, porque nuestra sentencia es el justo juicio de Dios. Tú y yo somos José en ese pozo y vamos a morir por nuestros delitos y nuestros pecados. A no ser que alguien derrame su sangre en mi lugar. Y esto es lo que sucede con José. Le sacan del pozo y está pensando: ahora sí que me matan. Y lo venden y en su túnica matan a ese animal inocente. Ese cabrito que derrama su sangre sobre la túnica de José. Y presentan esa túnica a su padre Jacob y rasga sus vestiduras. Jacob piensa que José ha muerto. Legalmente, José ha muerto. En el corazón de Jacob, José ha muerto. Lo que Jacob no sabe es que esa sangre en la túnica no es la de su hijo José, es la de un sustituto. Igual contigo y conmigo. No hay salvación para ti y para mí, a no ser que alguien derrame su sangre en tu lugar. Y esa es la sangre preciosa de Cristo. Es la sangre de Cristo la que mancha tu túnica, que van a presentar al Padre Celestial, al gran Dios y juez. Y a los ojos de Dios el Padre, tú ya has muerto. Pero sigues vivo. Tú ya has muerto,
a la justicia de Dios. Tú ya has pagado, pero tienes una vida nueva. Porque otro ha muerto en tu lugar. Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Tu Padre Celestial recibe esa túnica. Piensa que es la tuya. Tú sigues vivo, porque otra sangre ha sido derramada por ti. Y ahora que hemos muerto al pecado, y ahora que la deuda con Dios está saldada, ¿cómo hemos de vivir? Permitidme que lea un fragmento de un sermón de nuestro querido Spurgeon al respecto. Dice: regocíjese en el resultado de la sustitución. Los sufrimientos han terminado, la deuda ha sido pagada, la justicia ha sido satisfecha, la ley ha sido magnificada, la justicia ha sido establecida. Por todos los pecados de su pueblo, Cristo ha hecho una expiación completa y para su justificación se ha levantado de entre los muertos. Ahora bien, usted, pobre tembloroso que busca la verdad, ¿qué responde a todo esto? ¿No puede usted descansar ahora en Cristo? Dios está satisfecho con el sacrificio expiatorio de su Hijo. ¿Puede usted estar insatisfecho con Él? Dios piensa que Jesús es suficiente. ¿Puede usted pensar que Jesús es insuficiente? ¿Acaso el Señor, el Rey, quien usted ha ofendido, no aceptó la reconciliación? Y dice usted, incrédula y desconfiadamente: temo que no sea suficiente. Quítese los temores y la culpa, se lo ruego, en el bendito Consolador. Usted será salvo por la fe en Cristo, quien padeció una vez por los pecados, y solo en Cristo. No pretenda hacer un salvador de sus propios sentimientos, no piense que debe tener aquella o la otra experiencia antes de venir a Jesús. Cristo no espera de usted ninguna preparación. La salvación consiste sencillamente en que caiga usted rendido ante Cristo. Caiga usted sobre su rostro en el polvo delante de Él y una vez acabe para siempre con su propio desdichado ser. No dependa de nada más que usted pueda hacer o pensar o decir o saber. Descanse únicamente en Jesús y será salvo. Ese cordero murió, tintó la túnica de José con sangre y aquello fue suficiente. La vida de José había sido perdonada. Otro había muerto en su lugar. Cree en el Señor Jesucristo y esa sangre manche tu corazón, tinte tu corazón y la deuda con Dios estará pagada. Dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Señor, bendiga su palabra en nuestros corazones.